Hola, hoy hacemos un repaso de las lecturas del mes de junio, así que bienvenidos a Acabo de leer. Bueno, el mes de junio que ha traído cola en el mundo booktuber y en el mundo Twitter y en el mundo Instagram. O sea, junio ha traído cola con lecturas bastante polémicas y yo la verdad que he dado en el clavo porque he leído a todo lo más polémico que se podía leer en el mes de junio, lo he leído. Pero estoy muy contenta porque he leído en el mes de junio pues muchísimos libros, la verdad, ahora mismo no me acuerdo, no los he contado, falta de preparación antes de grabar el vídeo, pero sí he leído muchos libros. Además he leído cosas nuevas y he descubierto nuevos autores y la verdad que estoy muy contenta con el mes de junio, así que para no hacer el vídeo más largo de lo que puede llegar a ser, pasemos. El primer libro que terminé en el mes de junio fue Harry Potter y la piedra filosofal, y hay aquí la primera lectura polémica que hice en el mes de junio, que me da mucha pena todo lo que está pasando con este tema, no voy a entrar a discutirlo, y me da mucha pena que ahora haya muchos lectores renegando de Harry Potter. Yo no voy a renegar de la saga de Harry Potter porque para mí significa muchísimo, y me quedo con las palabras que dijo Daniel Radcliffe de que ya esta saga no pertenece a la autora, sino que ya pertenece a los lectores que la han hecho suya. Entonces, claro, ya me da muchísima pena la gente ya cancelando la saga directamente por las opiniones de la autora. Yo la verdad que he disfrutado muchísimo de esta relectura. Es una relectura que estoy haciendo con mi hermana porque me sentí muy inspirada en un vídeo que hizo Margaret con sus hermanas, me pareció muy interesante y bueno, yo me animé a hacerlo con la mía. Y es curioso como no hemos fijado en detalles que la primera vez que lo leímos no nos habíamos fijado. Por ejemplo, que la moto de Hagrid en realidad es de Sirius Black, y me da por pensar de que la autora lo tenía todo planeado desde el principio. Sí que es verdad que se ve que este primer libro es mucho más juvenil, infantil, y es interesante ver, ¿no?, cómo la saga se va haciendo más oscura y va creciendo. Y no sé, me ha gustado mucho esta relectura, le he dado 4 estrellas de 5. Y nada, ahora estamos leyendo el segundo libro y cada mes vamos a leer un libro de la saga. El segundo libro que leí en junio fue 9 reglas que romper cuando conquistar a un canalla, algo así, de Sarah MacLean, que para mí ha sido el gran descubrimiento del año. Sarah MacLean es un romance, es una novela de romance histórica y es el primero de una trilogía, aunque cada libro cuenta una historia independiente. De hecho, en el mes de junio he leído la trilogía y este libro lo he leído 2 veces, o sea, porque este me ha encantado. Y aquí cuenta la historia de Lady Calpurnia, que es una muchacha de 27 años, ya clasificada como solterona, ya la familia no tiene esperanza de que ella se vaya a casar, y que la hermana pequeña pues acaba de anunciar su compromiso con un duque, y ella como que se siente muy afectada porque ve como su hermana va a casarse y ella pues se va a quedar un poco como florero, ¿no? Entonces decide tomar la rienda de su vida y proponerse una lista de cosas que a ella le gustaría hacer y que no le tienen permitido hacer. Y digamos que en esta aventura se encontrará con Lord Ralston o Gabriel St. John, y de alguna manera pues algo va a surgir ahí. La verdad que me ha gustado mucho, la he disfrutado, es que la verdad que la he leído 2 veces, con eso lo digo todo en un mismo mes, y realmente lo recomiendo. Le he dado 5 de 5 sin dudarlo. El segundo de la trilogía le di 4 de 5, no me gustó tanto, que se llama 10 reglas para conquistar o atrapar un lord. Y el tercero de la trilogía, que se llama 11 escándalos para enamorar a un duque, que ese también me gustó mucho, le di también 5 de 5, lo dejaré por aquí la portada. El tercer libro que leí en el mes de junio fue un cómic o una novela gráfica, nunca tengo claro cuál es la diferencia entre uno y otro, que se llama La vida y muerte de Federico García Lorca, con el guión de Ian Gibson. Lo compré en Kindle Flash y me pareció muy interesante, y digamos que hace un repaso sobre la vida de Federico García Lorca desde su infancia en Granada, como las historias
que le cuentan, también su religiosidad, todo eso tiene mucha importancia en lo que luego sería Federico García Lorca como escritor, su paso por la residencia de estudiantes de Madrid y también el aspecto mucho más personal de Federico García Lorca, su relación con Salvador Dalí, y la verdad que me ha gustado muchísimo y le he dado un 5 de 5 y me gustaría seguir leyendo cosas por el estilo, la verdad. Luego terminé de leer Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que fue la segunda lectura que yo hice con el Club Literario de Macondo. Y que fue un poquito de decepción, la verdad. Yo es una lectura que empecé con muchísimas ganas, pero luego se fue desinflando. Doña Bárbara cuenta, digamos, la historia de Santos, que es un hombre de una familia que tenía como una especie de tierras y una hacienda en un llano venezolano. Y digamos que su historia familiar es una historia de sangrienta, de violencia, de enfrentamiento con otras familias. Y Santos lo que pasa es que se cría en la ciudad. Lo que pasa que debido a una serie de cuestiones tiene que regresar al llano con la intención de vender la hacienda y digamos dejar atrás todo ese pasado de violencia y demás. Sin embargo, una vez que llega al llano, Santos siente esa cercanía con la tierra, vuelve a recordar su infancia y decide no vender el llano, sino sacarlo adelante. El único problema va a ser Doña Bárbara. Doña Bárbara es una mujer despiadada que con engaños y demás se ha hecho dueña de la hacienda enemiga y digamos que está dando como mucho por culo, la verdad, que le está robando reses y demás. Y digamos que lo que va a contar es eso, ¿no? Cómo Santos va a luchar por civilizar también las costumbres del llano, su enfrentamiento con Doña Bárbara y demás. Entonces una novela que yo empecé con muchas ganas porque yo pensé que iba a ir por otros derroteros cuando yo leí el argumento y al final acabó siendo una novela mucho más reflexiva, una novela que trata más el aspecto del llano, las tradiciones, ese conflicto entre barbarie y civilización. Entonces digamos que la historia de personajes se disuelve un poco más, los personajes no tienen tanta importancia. Además tiene un lenguaje muy complejo, la verdad, es un libro que me ha obligado a ir al diccionario en incontables ocasiones y a la Wikipedia para encontrar cosas que yo no sabía lo que era y pese a que ese aspecto me ha gustado, lo que menos me ha gustado es eso de que al final es mucho más reflexiva, mucho más... Yo creo que es que no es lo que yo me esperaba, entonces de alguna manera me decepcionó un poco y al final acabé poniéndole un 2 de 5. No porque piense que sea una mala novela ni mucho menos, sino porque yo iba pensando que era otra cosa, la verdad. Luego, otro libro que me leí el mes de junio, que yo creo que es la lectura del año y que también ha sido muy conflictivo, es Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. Como sabéis, a raíz de todo lo que ha ocurrido con el Black Lives Matter, la película de Lo que el viento se llevó, pues ha estado, digamos, en el ojo del huracán, ¿no? Como que la han censurado en la plataforma de la HBO, porque hace apología del racismo y de la esclavitud, etcétera, etcétera, ¿no? Yo la leí con un pequeño grupo de lectores, la verdad que ha sido la mejor lectura conjunta que he hecho hasta ahora porque me ha encantado. Los que hemos participado en esta lectura conjunta nos hemos llevado muy bien, hemos comentado aspectos duros de la novela como el tema del racismo, la esclavitud y la hemos leído con una actitud crítica, sabiendo lo que estábamos leyendo, sabiendo cuándo había sido escrita. Entonces, claro, cuando tú te aproximas con esa actitud crítica, pues la lectura cambia muchísimo, ¿no? Creo que todos nos hemos enamorado de Red Butler, especialmente Aicea y yo, estábamos las dos enamoradísimas de él. Nos ha gustado mucho Lata como protagonista. Y bueno, para los que no conocen la historia de Lo que el viento se llevó, todo gira en torno a Escarlata O'Hara, que es la hija de un dueño de una plantación de algodón en el estado de Georgia, que es en el sur de Estados Unidos, y todo comienza justo antes de que empiece la guerra civil. Lata está enamorada de Ashley, enamorada hasta la obsesión, es una niña muy mimada, que consigue todo lo que quiere y digamos que su vida va a cambiar una vez que estalla la guerra civil, porque ella digamos que se casa con otro muchacho únicamente por despecho, porque Ashley se casa con otra muchacha y está
estalla la guerra civil y digamos que la vida de Escarlata cambia totalmente, ¿no? Y ella se ve obligada a sobrevivir, pasa hambre, su marido muere y ella enviudece muy joven, y luego ahí va a tener un papel fundamental el Capitán Butler, que se va a presentar como la voz discordante, ¿no? El que no cree en esa causa que todos los sureños creían, ¿no? Y el que se va a beneficiar de la guerra y demás. Y Red Butler va a ser muy directo y Red Butler se va a convertir, digamos, en el interés amoroso de Escarlata. Como ya digo, es una novela apasionante, tiene acción de principio a fin. Nosotros leíamos 3 capítulos diarios y eran capítulos largos, pero a veces se nos hacía corto, queríamos leer muchísimo más. Además, después de leer la novela, tuve que ver la película y es que a mí me encanta. O sea, me parece una película brutal, un clásico que se debe ver. Y como ya digo, si las cosas se ven con actitud crítica, se entiende muchísimo más, ¿no? Yo no estoy a favor de la censura, sino de ver las cosas y de leer las cosas con actitud crítica. Y esta novela para mí es un 5 de 5 claramente, vamos, la recomiendo totalmente. Luego, después de leer esta novela, confieso que me había quedado tan destrozada del final y todo el sufrimiento que pasa Escarlata, que necesitaba leer algo completamente diferente. Así que me fui a la no ficción y leí este ensayo cortito que se llama Shakespeare, de Bill Bryson. Es como una especie de... No, bueno, no es una especie, es una biografía de Shakespeare. Pero Bill Bryson explica muy bien al principio que, bueno, que biografías y estudios de Shakespeare hay muchísimos, pero que él quería hacer una especie de libro basado únicamente en datos, en lo que se sabe realmente de William Shakespeare y en lo que está realmente confirmado. Y te sorprende porque lo que se sabe de Shakespeare, de verdad, es poquísimo. De hecho, no se sabe ni siquiera qué aspecto tenía Shakespeare, porque la idea que tenemos hoy día de Shakespeare y los retratos que se conservan, ni siquiera es seguro que sea William Shakespeare, con lo cual no sabemos casi nada. También él dice que no sabemos nada, pero que si no hubiera sido Shakespeare sabríamos aún menos, ¿no? Lo poco que sabemos, lo sabemos porque William Shakespeare es esa gran figura de la literatura, y desde, pues creo que desde el siglo XIX, cosas así, ha habido mucha obsesión por saber más cosas de William Shakespeare. Pero los datos objetivos que se conocen de él son muy pocos. Por ejemplo, la fecha de nacimiento y muerte, o cuando se casó, los hijos que tuvo, tuvo algunos problemillos con la ley porque intentó evadir impuestos en varias ocasiones, pero por no se sabe ni siquiera cómo se deletrea su nombre, porque cada vez que las firmas que se conservan de William Shakespeare, cada una tiene Shakespeare escrito de una forma diferente. No se sabe tampoco a ciencia cierta cuándo se publicaron o se escenificaron todas las obras. No se sabe dónde vivió en Londres, ni cuándo llegó a Londres exactamente, ni cuándo dejó Londres. Entonces es muy interesante. Bill Bryson además recoge brevemente algunas de las especulaciones que se tienen en torno a la figura de Shakespeare. Y bueno, yo vivo a una hora vivo a una hora de Stratford-upon-Avon, que es de donde nació Shakespeare, y me parece muy interesante ese esfuerzo que hay por saber, por dar a conocer todo de lo que se tiene de Shakespeare. Vamos, si alguna vez llegáis a visitar a Stratford-upon-Avon, en cada esquina hay Shakespeare hizo esto, Shakespeare lo otro, y es muy... No sé, es muy interesante, ¿no? Parece como un parque temático dedicado únicamente a Shakespeare. Es un ensayo muy ligerito que yo la verdad que lo recomiendo, y ahora que estoy leyendo obras de teatro de Shakespeare pues quería saber un poco más. De hecho, tras terminar esto me leí la tercera obra de teatro que he leído de Shakespeare, que es Macbeth o Macbeth, nunca sé dónde poner el acento, que lo leí con Alianza Editorial, y lo que hice es que primero vi el vídeo de Jan, que ya lo había visto, que lo dejaré por ahí, sobre Macbeth. Luego leí la introducción
de la editorial Alianza. Entonces cuando yo me acerqué a la historia de Macbeth, ya me sabía todo. Pero yo, como he dicho, considero necesario que este tipo de obras se empiecen a leer ya con un bagaje, con algo sabido, ¿no? Y Macbeth, para los que no conozcan la historia, cuenta la historia de Macbeth, que es una especie de soldado escocés, un lord escocés, que al terminar una batalla, creo que con los ingleses, si no me equivoco, no, mentira, acabaron una batalla contra MacDonald, que es otro lord escocés que se levanta en contra del rey de Escocia, Duncan. Al terminar la batalla, Macbeth se encuentra con 3 brujas y cada una de las brujas lo saludan con un título diferente, ¿no? Siendo la última bruja que los saluda con el título de rey de Escocia. Al poco de saludar las brujas, Macbeth descubre que el rey Duncan lo ha premiado con el segundo título en el que lo saluda a las brujas. Entonces se da cuenta de que las brujas un poco están como prediciendo su futuro y él sabe que se va a convertir en rey de Escocia. Sin embargo, el rey Duncan hace que su primogénito sea heredero de la corona de Escocia. Y ahí él como que se confunde. Le manda una carta a su mujer, a Lady Macbeth, y Lady Macbeth lo que le insinúa es que mate al rey Duncan para que él pueda ser rey. Y a partir de ahí se desarrolla toda la historia. Me ha parecido una obra muy muy interesante. La verdad me ha gustado muchísimo cómo la ambición desmedida lleva a cometer el peor de los crímenes, pero como además esa ambición, como ese sentimiento de culpabilidad consume y cambia totalmente a Macbeth, pero también afecta a Lady Macbeth, y me ha parecido muy muy interesante y le he dado 5 de 5. De hecho, no puedo dejar de agradecer a Jan y a su vídeo que me hayan acercado a la obra de Shakespeare, porque de otra manera yo no lo hubiera hecho. Luego también leí un libro cortito, después de pasar por Macbeth y demás, necesitaba una lectura más ligerita y leí Cortejo en la Catedral de Kate Wiggin. Es un libro que se lee nada, en un ratito, la verdad, es que yo lo leí en una tarde y me gustó muchísimo, la verdad, le di 4 estrellas de 5. Es una especie de comedia romántica victoriana en el que la protagonista es Kitty, que está de viaje con su tía aquí en Inglaterra, pero es una especie de tour de catedrales, ¿no? Van visitando diferentes ciudades para visitar catedrales. Y en una de las catedrales se encuentra con Jack y Jack cae prendado de Kitty, pero prendadísimo, y decide seguirla por su tour de las catedrales y, digamos, conquistarla. Pero todo esto que sin que se dé cuenta la tía de Kitty. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. A ver, no es nada del otro mundo, pero es muy divertida. Es yo que sé, como ya digo, es una especie de comedia romántica y me gusta mucho la inocencia de Kitty, lo simpaticote que es Jack, la manera que tiene de conquistarla, el plan que elabora, y no sé, me ha gustado mucho. Y nada, creo que eso es todo lo que he leído en el mes de junio, que como ya digo ha sido un mes muy muy bueno de lecturas. Con respecto a, como ya sabéis que a mí me gusta también contaros las películas que he visto en el mes de junio, es sorprendente porque cuanto más tiempo tengo para leer, menos películas veo, porque la verdad que aprovecho casi todo mi tiempo para leer y leer y leer, ¿no? Pero sí que he visto 3 películas, si no me equivoco, en el mes de junio, siendo la mejor la adaptación cinematográfica de Macbeth, protagonizada por Michael Fassbender y Marion Cotillard. Muy muy interesante porque la adaptación es que sigue a la obra de teatro. Hay algunos momentos que se salta, pero lo que más me gustó es que el guión conserva el inglés de Shakespeare. Entonces hice bien en leer la obra en español y luego ver la película en inglés, porque es un inglés bastante complejo. Me gustó mucho la sobriedad de la película, la atmósfera. Luego Michael Fassbender retrata muy bien la locura de Macbeth, y Marion Cotillard, que
hace de Lady Macbeth así intrigante y me pareció estupenda. Y creo que esa es la mejor película que vi en el mes de junio. No creo que viera nada más destacable, la verdad. Sí que vi Maleficent, que es la segunda parte de Maleficent 1, que me pareció un poco rollo. Y otra película que sí que vi que me pareció muy interesante fue Mr. Jones, que sale este actor británico que es muy atractivo, que no me acuerdo de cómo se llama, pero hace de un periodista inglés que fue muy conocido por ser el periodista inglés que entrevistó a Hitler y que acepta una especie de trabajo en Rusia, porque como que hay cosas que no encajan en Rusia y las cuentas como que no se sabe muy bien cómo Rusia va a financiar su participación en una guerra en caso de que se dé una guerra contra Alemania. Todo esto ocurre antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, al final inicia una especie de viaje por pueblos rusos y fue el primer periodista en informar de la hambruna que sufría el pueblo ruso, pero una hambruna creada por el gobierno, que había creado una especie de política de recoger todos los alimentos y estaba dejando al pueblo ruso morir de hambre. Y fue el primer periodista en informar. Y la verdad que me pareció una historia muy interesante que yo la verdad que no tenía ni idea y no la conocía. Entonces es una película que recomiendo. Y nada, eso es todo lo que ha dado de sí el mes de junio. Dejadme en los comentarios qué pensáis de las lecturas que he hecho en el mes de junio, de esas dos lecturas tan polémicas, Harry Potter y Lo que el viento se llevó. Contadme qué es lo que habéis leído vosotros en el mes de junio, que me gusta muchísimo leerlo. Muchas gracias por seguirme una semana más y si no me sigues, si me quieres seguir, dale a suscribir y a la campanita para que os llegue una notificación de mis vídeos. Y nada, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.